Transporte en vesícula. Una vesícula es un saco esférico pequeño. Las vesículas también ingresan materiales desde el líquido extracelular o los liberan a ese medio. Durante la endocitosis, las sustancias se ingresan en la célula en una vesícula que se forma a partir de la membrana plasmática. Durante la exocitosis, las sustancias salen de la célula tras la fusión de la membrana plasmática con vesículas formadas dentro de la célula. Tanto la endocitosis como la exocitosis requieren energía provista por el ATP. Desde esta forma, el transporte en vesículas es un proceso activo. La transitosis en un momento la vamos a ver. La endocitosis está mediada por receptores, por fagocitos y por pinocitos. La endocitosis mediada por receptores es un tipo de endocitosis muy selectivo, por medio del cual las células captan un ligando específico. La endocitosis mediada por receptores LDH se produce de la siguiente manera. En el lado extracelular de la membrana plasmática, una partícula de LDH que contiene colesterol se une a receptores específicos en la membrana plasmática para formar el complejo receptor LDH. Los receptores son proteínas integrales de la membrana que se encuentran en ciertas regiones de la membrana plasmática, denominadas fositas cubiertas de clatrina. En estos sitios, una proteína denominada clatrina se adhiere al lado citoplásmico de la membrana. Muchas moléculas de clatrina se reúnen y forman una estructura que envuelve los complejos receptores y promueve la invaginación de la membrana, es decir, que la membrana se va a hacer hacia abajo. Los bordes invaginados de la membrana alrededor de la fosita cubiertas por clatrina se fusionan y un pequeño fragmento se desprende de la membrana. Las vesículas resultantes, conocidas como vesículas cubiertas por clatrina, contienen los complejos receptores LDL. Casi de inmediato tras su formación, la vesícula pierde su cubierta de clatrina y se convierte en una vesícula sin cubierta. Las moléculas de clatrina pueden retornar a la superficie interna de la membrana plasmática o bien contribuir a la formación de cubiertas de otras vesículas en el interior de la célula. La vesícula sin cubierta se fusiona con rapidez con la vesícula denominada endosoma. Dentro del endosoma, las partículas LDH se separan de los receptores. La mayor parte de los receptores se acumula en las protrusiones alargadas del endosoma. Estas protrusiones se desprenden y forman vesículas de transporte que regresan los receptores a la membrana plasmática. Un receptor LDH vuelve a la membrana plasmática alrededor de 10 minutos después de haber ingresado a la célula. Otras vesículas de transporte que contienen LDH se desprenden del endosoma y se fusionan con rapidez con el lisosoma. Los lisosomas contienen muchas enzimas digestivas, algunas de las cuales hidrolizan las moléculas proteicas y lipídicas grandes de las partículas de LDL, y las transforman en aminoácidos, ácidos grasos y colesterol. Luego estas moléculas más pequeñas abandonan el lisosoma y la célula utiliza el colesterol para reconstruir sus membranas y para la síntesis de esteroides como los estrógenos.
Los ácidos grasos y los aminoácidos pueden utilizarse para la producción de ATP o para sintetizar otras moléculas requeridas por la célula. Citosis es una forma de endocitosis en la cual la célula rodea partículas sólidas grandes como por ejemplo células muertas, bacterias enteras o virus. Solo algunas células del organismo, denominadas fagocitosis, tienen la capacidad de llevar a cabo la fagocitosis. Hay dos tipos básicos de fagocitosis: los macrófagos, presentes en muchos tejidos del cuerpo, y los neutrófilos, otro tipo de leucocitos. La fagocitosis comienza cuando la partícula se une al receptor de la membrana plasmática del fagocito y promueve la extensión de sus pseudópodos, que son proyecciones de su membrana plasmática y su citoplasma. Los pseudópodos rodean a la partícula que está fuera de la célula y la membrana se fusiona para formar una vesícula llamada fagosoma que ingresa en el citoplasma. Los fagosomas se van a fusionar con lisosomas y las enzimas lisosómicas van a degradar el material ingerido. En la mayoría de los casos, todo el material no digerido permanece en forma indefinida en una vesícula denominada cuerpo residual. Luego los cuerpos residuales se excretan fuera de la membrana o permanecen almacenados dentro de ella como gránulos de lipofucsina. La mayoría de las células lleva a cabo una forma de endocitosis denominada pinocitosis, en la cual la célula incorpora diminutas gotitas de líquido extracelular. En este proceso no participan proteínas receptoras. Todos los solutos disueltos en el líquido extracelular son incorporados por la célula. Durante la pinocitosis, la membrana plasmática se va a invaginar, se va a hacer hacia adentro y va a formar una vesícula que contiene unas gotitas de líquido extracelular. La vesícula se desprende de la membrana plasmática e ingresa en el citosol. Dentro de la célula, la vesícula se fusiona con lisosomas, donde las enzimas degradan a los solutos. Las moléculas más pequeñas resultantes, como aminoácidos y ácidos grasos, abandonan el lisosoma y se utilizan en algún otro sitio de la célula. La pinocitosis se produce en mayoría de las células, en especial en las células absortivas del intestino y los riñones. Último, la exocitosis, a diferencia de la endocitosis que ingresa material dentro de la célula, esta va a liberar el material fuera de ella. Todas las células realizan exocitosis, pero este proceso es importante sobre todo en dos tipos de células: las células secretoras que liberan enzimas como las digestivas, hormonas, moco u otras secreciones, y las células nerviosas que liberan sustancias denominadas neurotransmisores. En la transitosis, el transporte en vesícula también sirve para ingresar una sustancia en la cual se desplazará a través de ella y eliminarla en forma sucesiva. Durante este proceso activo, denominado transitosis, las vesículas experimentan endocitosis en uno de los polos celulares, atraviesan la célula y luego son exocitados por el polo opuesto. A medida que las vesículas se fusionan con la membrana plasmática, se libera el contenido vesicular hacia el líquido extracelular.